El rey de Babilonia, el Señor levantó a Babilonia. Ustedes saben que aún en las profecías dice que Nabucodonosor es siervo del Señor. Le dice Nabucodonosor, mi siervo, porque lo está usando contra todas las naciones para juzgar a las naciones que estaban en este momento, Egipto, Asiria, y todas estas, Moab, Edom, todas estas naciones cayeron bajo el imperio nuevo que se estaba levantando en su tiempo, que era Babilonia, y también vino como juicio sobre Judá. Recordemos que después de la caída de Israel, cuando fue llevado cautivo por Asiria, más o menos fueron 100 años después, donde floreció el reino del imperio asirio y decayó. Y ustedes saben que después de que los imperios son así, florecen y decaen. Luego viene otro que le va a reemplazar, luego el Señor permite que se florezca y viene a su decadencia, y viene otro que trae el Señor a juzgar. Pero Él permite que todo esto acontezca, y es ahí donde nos damos cuenta que Él tiene el control. Al Señor no se le escapa nada. Y uno puede decir, pero bueno, Nabucodonosor, siervo de Dios, sí, Nabucodonosor, siervo de Dios. Por la espada de Babilonia es que trae el Señor juicio contra estas naciones. Y también sobre el pueblo, sobre su propio pueblo, sobre Judá. Por su idolatría, por la dureza de sus corazones, por toda la contaminación en la que ellos vivían. Tenemos que ser en esto nosotros cuidadosos de entender, porque uno diría, bueno, ellos habían dejado por completo a Dios. Ellos tenían una mezcla, era un sincretismo, ellos estaban adorando a Dios todavía a su manera, tenían al Señor, lo tenían, pero también estaban mezclando ídolos, adoración a ídolos, buscando a otros dioses para la prosperidad. Conservaban el templo, pero dentro del templo hacían ritos raros, o sea, habían contaminado la casa de Dios, y eso es lo que nosotros podemos leer en Ezequiel capítulo 8, cómo el Señor le muestra a Ezequiel todo lo que estaba pasando en el templo, lo que hacían los sacerdotes en lo oculto. Ustedes van a leer todo el capítulo 8 de Ezequiel, pues se van a dar cuenta de eso. Y luego en el capítulo 12 creo que es cuando la gloria del Señor abandona el templo. O sea, ese templo fue abandonado, y eso lo vio Ezequiel en visión, como la gloria del Señor. Ellos seguramente siguieron haciendo sus ritos, pero el Señor ya no estaba allí. Entonces, tenemos que entender el contexto histórico, todo lo que estaba pasando, como ellos se habían contaminado igual que Israel, o sea que la parte de las 10 tribus del norte. Hay un pasaje, vamos a leerlo, en Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, versículo 19. Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea que lo que pasó también con Israel fue lo que Judá hizo. Entonces ya nosotros sabemos qué fue lo que hizo Israel. Un culto extraño. Ellos adoraban supuestamente a Jehová, y eso fue lo que Jeroboam hizo. O sea, él montó unos ídolos, unos becerros, uno en Dan y otro en Berseba, para que el pueblo no fuera y no subiera a Jerusalén, para que no sirviera al Señor como el Señor lo había establecido, y no se pasasen a los descendientes de David, que era el reinado que el Señor había establecido, sino que él, por miedo de esto, entonces levantó esos ídolos allí. Ahora, él hubiese podido hacer otra cosa, y el Señor le hubiese permitido seguir siendo el rey, pero él lo hizo así, porque tuvo miedo.
Y desde ese momento se pervirtió todo el reinado del norte. Todos hicieron lo malo. Ya después vimos a Acab, el rey Acab, que era la esposa de Acab era Jezabel. Entonces recordemos los tiempos del profeta Elías, que ya vimos eso, la perversidad de este pueblo. Lo mismo que hizo entonces Israel es lo que va a hacer Judá. Esa contaminación, ese sincretismo religioso, pervirtieron el culto, la adoración verdadera al Señor. Entonces el Señor ya no les perdonó esto. Ellos estuvieron 100 años más en estos reinados, en los últimos reyes de Judá, pero el Señor también tenía su límite y trajo el juicio. Ahora, ¿cuáles fueron la lista de los pecados de Israel? Vamos a ver cuáles fueron la lista de los pecados. Por lo menos hay nueve en esta lista, se los voy a leer. En primer lugar, endurecieron el corazón. Segundo, desecharon los mandamientos de Dios. Tercero, fueron vanidosos. Cuarto, desearon ser como el resto de las naciones, como el mundo. Quinto, hicieron una falsa imagen de Dios. Sexto, adoraron a falsos dioses o imágenes. 7, sacrificaron a los hijos porque los pasaron por fuego. 8, practicaron la adivinación y la hechicería. Y el 9 engloba todo, practicaron el mal. O sea, esto nos habla de lo que hizo Israel, que finalmente fue lo mismo que hizo Judá. Entonces, con esta lista nosotros podemos identificar cómo es que un pueblo va o nosotros mismos podemos ir cayendo en apostasía hasta el final y apartándonos del Señor gradualmente, estableciendo y añadiendo pecado sobre pecado. Lo mismo entonces vino a hacer Judá. Judá entonces, el Señor permite que después del reinado de Josías empiece el juicio. Y estuvimos hace 8 días estudiando un poco sobre cómo terminó Josías su reinado y fue curioso porque él era un hombre de Dios, pero fue y se metió en un asunto que no le correspondía. Pero lo que podemos nosotros de pronto entender o inferir de todo esto es que se ha cumplido el tiempo. El Señor ya no le dio más tiempo a Judá y a pesar de que Josías había hecho una reforma, se iba a juzgar de ahí en adelante los pecados de Manasés, porque Manasés es el colmo, es la tapa. Ya nosotros estudiamos sobre Manasés, todas las cosas perversas, y Manasés hizo los 9 puntos que nosotros acabamos de leer. Entonces, el Señor trajo ese juicio, y los hijos de Josías también hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ya vimos entonces que Joacás solamente reinó por 3 meses, y luego reinó Joacín, que fue el que puso Necao en lugar de Joacás, porque Joacás fue llevado cautivo a Egipto. Y Joacín también hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el reinado de Joacín es que comienzan, Joacín va a reinar por 11 años, y en este reinado de Joacín es que viene la primera deportación. Allí fue llevado Daniel, porque en esta primera deportación solo se llevaron lo mejor de lo mejor, y Daniel hacía parte de la élite de Jerusalén, de los príncipes de Jerusalén. Había en Jerusalén, de todas maneras, gente piadosa, porque cuando nosotros vamos a estudiar los profetas, pues vamos a ver a Jeremías, vamos a ver a Ezequiel, vamos a ver a Daniel, por lo menos los otros 3 que estaban con Daniel en Babilonia. Vamos a ver gente que salió al cautiverio, pero que era gente que tenía un corazón para el Señor. Por eso les digo que estaban buscando a Dios, pero también había mucha mezcla y había perversión. Había maldad en medio de ellos, había idolatría.
y no estaban siendo puros de corazón todos, empezando por el rey. Entonces el Señor tuvo que traer este juicio. Luego de Joacim va a reinar Joaquín, el hijo de Joacim, pero solamente va a reinar 3 meses en Jerusalén. Y aquí viene la segunda incursión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hace la segunda deportación. Allí también estuvimos leyendo sobre cómo Ezequiel va a narrar que fue acompañando a los deportados de esta segunda deportación. Y cada vez que Nabucodonosor venía y se llevaba también el pueblo, tal vez aquí se llevó si vamos a ver como la pirámide social, aquí también se llevó gente capacitada, de pronto los artesanos, parte de los comerciantes, o sea, se llevó lo mejor, o sea, él iba escogiendo. Y también se llevó utensilios del templo, empezó a saquear también la casa real y el templo, y se llevó, de a poco se iba llevando las cosas valiosas. Finalmente, entonces nos quedó pendiente ver la última deportación. A partir del versículo 13 del capítulo 24, vamos a ver entonces la última incursión de Nabucodonosor de Babilonia y cómo se lleva cautivo el resto, lo que había quedado de lo bueno, porque resulta que ellos no se llevaban los pobres. Lo más pobre lo dejaban. No era para ellos rentable, entonces se llevaron lo mejor y al final dejaron de todas maneras un remanente de los pobres allí en el territorio. Entonces vamos a leer, Anita, ¿nos puedes colaborar con la lectura? Desde el versículo 13 del capítulo 24 hasta el 20. Bueno, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Perdón. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Amén. Ok, bueno, entonces terminamos de leer esa parte que nos había faltado hace 8 días, que terminaba hablando de la deportación de Joaquín. Esa es la segunda deportación. Si ven que ahí se llevó cautivos a los artesanos y a lo que había quedado de lo bueno, pero dejó los pobres. Y levantó otro rey que se llamaba Sedequías, que era tío, ¿no? Aquí dice que era por rey en su lugar de Joaquín a Matanías, así se llamaba su tío, pero le cambió el nombre y le puso Sedequías, así le puso Nabucodonosor. Entonces quedó reinando Sedequías, pero también hizo lo malo. La escritura nos va a recalcar esto, ¿no? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces allí cuando está reinando Sedequías es que viene justamente el cautiverio. Viene después de
11 años, dice acá, Sedequías cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 11 años. Después de esos 11 años es que viene ya el juicio del Señor sobre Jerusalén y se lleva entonces Nabucodonosor lo que quedó. Como yo les había dicho, para poder contextualizarnos, pues tenemos que ir otra vez a Jeremías. Vamos a Jeremías otra vez para que leamos algunos apartes donde va a aparecer Sedequías, ¿no? Donde va a aparecer Sedequías. Y vamos a ver cuáles eran las palabras que Jeremías hablaba y que tampoco Sedequías escuchó. Vámonos a Jeremías capítulo 37. Entonces vamos a leer desde el 1 hasta el 10 para que nos contextualicemos. Jeremías nos va a narrar todo lo que hay entre líneas, porque si nosotros leemos solo lo que aparece allí en Reyes, pues no, nos quedamos cortos. Entonces vamos a leer, Anita, por favor. En lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará a su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Amén. Amén. Entonces estamos viendo cómo Jeremías todo el tiempo estaba denunciando lo mismo. Ellos habían llamado a Faraón para que los viniese a ayudar, y Faraón vino a ayudarles, pero cuando vio que estaba sitiada Jerusalén por los caldeos, se devolvió. Entonces recordemos cuando por allá el profeta, también Isaías, decía que todo el que se apoyara en Egipto, que Egipto era como una vara que si usted se apoyaba en ella, le iba a traspasar la mano. O sea, que no había nada bueno en apoyarse en Egipto. Entonces, eso es como si nosotros estamos en una situación complicada y no buscamos al Señor, sino que nos apoyamos en las cosas del mundo. Recordemos que Egipto representa el mundo. Y uno puede decir acá, no, pero es que terrible los judíos, terrible esta nación, terrible los israelitas, porque ellos buscaban apoyarse en Faraón, apoyarse en las cosas del mundo. Y nosotros, como iglesia, no hay un mensaje más actual que es este para los tiempos que estamos viviendo. Cómo la iglesia se vuelve al mundo a apoyarse, cómo a veces buscamos respuesta en las cosas de este mundo para vivir nuestra vida. Y esto lo hacemos con mucha frecuencia. Como antes de clamar al Señor estamos buscando soluciones humanas. Estamos mirando a ver quién nos puede ayudar a resolver un asunto.
porque nuestro corazón es así. Nuestro corazón de pronto va a buscar al Señor cuando ya todas las opciones están cerradas. Todas las puertas que hemos tocado antes se cierran. Y aquí ellos habían llamado a Faraón para que viniera a ayudarles. Pero cuando vieron a Jerusalén sitiada por el nuevo imperio emergente, que eran los babilonios, terribles, crueles, armados hasta los dientes, se devolvieron. Y a veces nos pasa lo mismo. Cuando buscamos ayuda allá fuera, fuera del Señor, en el mundo, pues no la encontramos. Y seguimos nosotros bajo la prueba, bajo la situación difícil, en la encerrona de Dios, porque lo que el Señor quiere es llevarnos a que lo busquemos de corazón, a que nos humillemos. Pero Judá no lo hizo, Judá no se humilló. Judá endureció su corazón contra Jeremías, el profeta. Ellos no creyeron las palabras de Jeremías, por más que venía hablándolas desde Josías, diciéndoles que venía Babilonia, venía Babilonia, venía Babilonia. No creyeron. Y si seguimos leyendo allí, en el versículo 11, entonces nos vamos a dar cuenta qué pasó con Jeremías después de esto. Vamos a leerlo hasta del 11 al 21, Anita, por favor. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Perdón, ¿me recuerdas hasta qué número? Hasta el 21, Anita, por favor. Ya. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Amén. Amén, gracias, Anita. Bueno, seguido a esto, entonces, Jeremías, por un malentendido, es tomado preso y lo llevan a la casa de un escriba que se llama Jonatán y lo colocan allí en una cisterna. Imagínense, una cisterna es un pozo, lo que nosotros conocemos hoy en día como un pozo donde sacaban agua, pero este estaba seco y lo colocan allí, pero lo dejaron allí abandonado, como a su suerte. Pero el Señor tenía cuidado de Jeremías y despertó a Sedequías, que es el rey, y lo mandó a consultar. Lo que uno va a ver de Sedequías es que de todas maneras Sedequías tenía a Jeremías como profeta y lo va a consultar varias veces. Pero Sedequías tenía miedo de los príncipes del pueblo.
Tenía miedo porque no creían en las palabras proféticas de Jeremías y él sabía que podían conspirar contra él. Ya vimos que antes de él ser rey habían conspirado contra los otros reyes y los habían matado y habían puesto en su lugar a otros. ¿Por qué? Porque seguramente no querían hacer las cosas a la manera de ellos y por eso conspiraban contra ellos. Entonces, este tenía miedo, miedo de los príncipes, miedo de los ancianos, y consultaba a Jeremías, pero era el escondido. Por eso él nunca tomó una decisión. Sedequías, en el fondo, no sabemos si creyó, y es probable que sí haya creído en las palabras por lo que vamos a leer más adelante de Jeremías, pero nunca tomó una posición clara, radical, no se levantó como Josías para decir, bueno, vamos a obedecer al Señor lo que nos está diciendo a través del profeta, y entonces también fue víctima de su incredulidad y y de sus acciones. Entonces, resulta que después de esto, Jeremías va a ser puesto en una cisterna nuevamente. Él lo libera y lo deja en el patio, pero Jeremías lo vuelven a meter a una cisterna. En el capítulo 38, allí está, él empieza a hablar y a volver a decir, el que se quede en esta ciudad, o sea, predicando, porque Jeremías en su libro, cuando ustedes leen a Jeremías, se van a dar cuenta que él dice que el Señor lo tomó de tal forma que él no podía callar su boca. Dice que era como un fuego le recorría y él tenía que hablar y denunciar. Era como una trompeta que no se podía callar. Si él callaba, le salían, como decimos nosotros coloquialmente, le salían los letreros físicamente, porque este hombre estaba lleno de la palabra del Señor. Ese rollo le salía porque él estaba dispuesto en su corazón a servir al Señor, y él era ese profeta enviado de Dios para este pueblo, anunciando lo que iba a venir. Entonces, en este capítulo 38, vamos a ver que él es puesto nuevamente en la cisterna. En el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá de espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín. Y él empezó a denunciar esto, él empezó a hablar de esto, que tenían que esclavizarse, volverse siervos de los caldeos. Y ellos no contemplaban esto, ellos decían, es imposible que nosotros vayamos a ser siervos, esclavos, pero era lo que Dios estaba mandando a hacer. Y en el 4 dice, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal. Obviamente que el mensaje de Jeremías, imagínese usted una ciudad que está sitiada, el enemigo está afuera, el rey y la guardia, el ejército y los principales no creen a la palabra de Jeremías. Y ellos están luchando en contra de este imperio y creen que Dios los va a salvar y que no van a ir al cautiverio, y Jeremías les está diciendo lo contrario. Y ellos no quieren creer estas palabras, no las quieren oír. En el 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. O sea que era ya lodo lo que había en esa cisterna, y dice que Jeremías se hundió. Imagínense el angustia. Una cisterna es oscura, una cisterna es húmeda, fría. Usted hundido en una cisterna hasta la mitad, o quién sabe, hasta los hombros, hasta el cuello, no sabemos hasta dónde estaba Jeremías, de este lodo. Era terrible la condición de Jeremías, y todo esto por ser un profeta de Dios. Entonces miremos también el precio de servir al Señor.
el costo de servir al Señor para que nosotros comparemos los verdaderos profetas con los falsos profetas que hoy están anunciando, para que nosotros entendamos que el verdadero profeta de Dios es sufrido y este profeta nos va a mostrar eso en su propia piel. Entonces dice el 7, y oyendo Obed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Obed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Cómo le parece? O sea, el que se compadeció de Jeremías fue un eunuco, y no era judío, era etíope, era un moreno etíope, que sí creyó a las palabras de Jeremías, y fue y habló con Sedequías el rey y le dijo: mire, estos varones hicieron esto, mal hicieron. Sedequías no pudo hacer nada, no pudo evitar que lo metieran allí. Y el etíope fue a suplicarle al rey que no lo dejara allí porque iba a morir. Ya no había pan. Ustedes saben que cuando sitiaban las ciudades, pues empezaba a escasear todo. El pan, las provisiones, todo empezaba a escasear. Y dice el 10, entonces mandó el rey al mismo etíope, Obed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Obed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas. O sea, hicieron como una cuerda de sábanas viejas, de andrajosas y de cosas que pudieran usar para sacarlo. Y dice: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas, andrajosas, bajo los soacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó nuevamente Jeremías en el patio de la cárcel. O sea, Jeremías estaba en el patio de la cárcel, luego estos hombres lo metieron a otra cisterna, y ahora entonces el etíope, el eunuco, lo sacó de allí por orden de Sedequías, que lo mandó a sacar, eh, y lo deja otra vez en el patio. Ahora, estando aquí en el patio, Sedequías vuelve otra vez a Jeremías y lo consulta. Mire que por eso podemos decir que Sedequías sí creía tal vez en las palabras de Jeremías, pero él estaba como atado de manos, estaba eh, presionado por los príncipes, por los principales y los ancianos, y se dejó llevar de ellos. Dice en el 14, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declararé, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirá tú y tu casa. El mismo mensaje. Jeremías no tenía sino ese mensaje: ríndanse al rey de Babilonia, ríndanse al rey de Babilonia. El 18 dice: pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás. Y el 19 dice: dijo Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, yo te hablo y te irá bien y vivirás. O sea que ya habían judíos que se habían pasado, habían escuchado a Jeremías y voluntariamente se habían entregado a los caldeos, o sea, a Babilonia. Y Sedequías tenía miedo de ellos
eh, tal vez porque lo iban a entregar y lo iban a denunciar, quién sabe qué iban a decir de él, y seguramente los caldeos lo iban a escarnecer, o sea, lo iban a maltratar. Y dijo Jeremías, no te entregarán. El 21 dice, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado y esta ciudad quemada a fuego. Y Sedequías dijo a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. O sea, él escuchó lo que le dijo Jeremías. Ahora no obedeció, pero sí escuchó. Y si los principales oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Le dirá simplemente al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán para que no muera y muriese allí. Entonces dice que después de esto sí vinieron los principales a preguntarle a Jeremías y Jeremías le respondió lo que el rey pues le había acordado con el rey. Dice que quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta que el día en que fue tomada Jerusalén. Allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. O sea, Jeremías estuvo allí por muchos días en el patio de la cárcel. O sea, no lo volvieron a dejar libre, quedó encarcelado, pero era asistido, le daban pan y le daban agua hasta el día en que vino el cautiverio, hasta el día en que cayó Judá, porque vino un día en que los caldeos avanzaron y se cumplió la palabra que el profeta Jeremías había anunciado por tanto tiempo. Entonces, si volvemos nuevamente, vamos otra vez a Segunda de Reyes para que terminemos la lectura. Luego vamos a volver a Jeremías, porque Jeremías también va a narrar lo que dice. Ahora sí vamos al capítulo 25. Anita, ¿nos quieres colaborar con la lectura, por favor? Vamos a leer desde el versículo 1 al 21. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia,
y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas de Salomón que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Amén. Amén. Bueno, aquí entonces está la tercera incursión y la deportación total completa de los que se fueron llevados a Babilonia. Dice que el rey se llevó la gente común, ¿no? Se llevó la gente común y a los pobres los dejó para que labrasen la tierra. O sea, ellos dejaban lo que estaba en la base de la pirámide social, al pueblo raso lo dejaban allí para seguir labrando la tierra y obviamente sacando de ellos, pues, los recursos naturales que tenía la tierra, porque pasaba a ser ese territorio, pasaba a ser como una colonia de ellos, ¿no? Hablando en términos modernos. Entonces, ¿qué pasó? El ejército de Babilonia se abrió una brecha en la ciudad y pudo entrar a la ciudad. Y cuando ellos vieron eso, el ejército, y Sedequías vio que había una brecha en el muro, o sea, había como un portillo, ellos huyeron de noche. Y dice que Sedequías iba llegando a Jericó. Fíjense el detalle, dice en el 5, creo, dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo el ejército. Y es curioso porque cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, ustedes recuerdan que ellos pasaron el Jordán y la primera ciudad que ellos conquistaron fue Jericó. Recuerden cuando los muros de Jericó cayeron porque ellos le dieron las vueltas. Y la historia comienza allí, cuando ellos van introduciéndose a la tierra prometida, su primera conquista, y termina allí. Después de Josué hemos hecho un largo estudio con todos estos libros, viendo la historia de este pueblo en la tierra prometida, cómo ellos conquistaron la tierra, cómo desalojaron los enemigos, cómo se establecieron con Josué, luego el tiempo de los jueces, luego el periodo de los reyes, cómo fueron poco a poco perdiendo la tierra. Y miren el detalle tan curioso. Allí en Jericó, donde todo comenzó, es donde termina.
Es allí donde Sedequías es apresado, es alcanzado por el rey y a él lo llevan entonces delante del rey, o sea, de Nabucodonosor en Ribla, y lo sentenciaron. O sea, que ellos tenían una sentencia. Seguramente cuando usted cae preso por el imperio, tenían ellos cómo sentenciar, porque no había obedecido, porque no se entregó voluntariamente, sino que lo tuvieron que perseguir. Y fue terrible lo que le pasó a Sedequías. Yo creo que él recordaba las palabras de Jeremías allí, porque si él se hubiera entregado no hubiera pasado esto. Degollaron a los hijos en presencia suya. O sea, primero lo pusieron a ver cómo degollaban a sus hijos. O sea, toda la descendencia de Sedequías murió. No iba a tener hijos que perpetuaran su nombre. Y a él le sacaron los ojos, como una señal, ¿no? Por ciego espiritual. No vio, no quiso ver lo que el Señor le estaba mostrando. Y el Señor entonces le manda sacar los ojos a Sedequías. Eso fue lo que pasó con él. Y así ciego, en esa condición, no lo mataron. Imagínense, él tenía miedo de que lo escarnecieran y aquí lo están escarneciendo, pero no por causa de que lo haya entregado eh, algún judío, sino porque él no obedeció al Señor. Y dice que se lo llevaron a él, se lo llevaron así atado con cadenas a Babilonia. O sea que él no se salvó del cautiverio. De todas maneras se lo llevaron cautivo, pero en esta condición tan terrible. Y luego vino pues entonces ya el sitio de la ciudad. Dice que quemaron el templo, quemaron la casa del Señor, la saquearon, quitaron las columnas. ¿Recuerdan esas dos columnas que habían a la entrada del templo? Que una se llamaba Boaz y la otra creo que Joacás, si no estoy mal, Boaz. Y todo lo que tenía de valor el templo se lo llevaron. El arca en este tiempo desaparece. Algunos dicen en la tradición oral que Jeremías la escondió, pero no podríamos nosotros asegurarlo, porque el arca del pacto nunca vuelve a aparecer después de esto. Lo que sí sabemos, al parecer, es que no la llevaron ellos a Babilonia. El arca fue escondida, parece, y nunca más apareció, nunca más. Entonces, si nosotros vamos a leer el final del libro de Jeremías, también nos va a narrar muy parecido lo que dice, eh, lo que está allí en primera de segunda de Reyes 25. Lo va a narrar muy parecido. Y también habla del templo, cómo fue saqueado, pero añade de pronto algunas cositas. Entonces, si leemos desde Jeremías 52, por favor, si ustedes están siguiendo la lectura, desde del versículo 24 en adelante, pues podemos ver entonces también allí, podemos leer, Anita, por favor, desde el versículo 24 al 30, por favor. 52, 24 a 30. Uy, 52 es larguísimo, no encuentro. El Bueno, último capítulo de Jeremías. sí, 52 del versículo 12 al 30. No, 24, del 24 al 30. Tomó también el capitán de la guardia Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey,
que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Ok, entonces aquí lo que tenemos añadido es este dato, ¿no? ¿Cuántos fueron los deportados? Y que fueron en tres deportaciones y cuántos en cada una de las deportaciones. Mire que también Nabucodonosor, ya lo habíamos leído, él mató a los sacerdotes, mató a los principales que estaban con Sedequías, pero yo me imagino que estos eran los malos, estos eran los que no dejaban que el rey escuchara a Jeremías y no los perdonó el Señor. Por mano de la espada de Nabucodonosor los mató. Entonces aquí ya vemos el total de los cautivos, que fueron 4.600 personas. Esos fueron la totalidad de los más nobles, desde la casta principal, los príncipes con Daniel, que fueron de los primeros, recuerdan, pasando por los comerciantes y los artesanos, y finalmente la gente común, la gente del pueblo, pero los pobres sí fueron dejados allí. Entonces, vamos a ver qué pasó con Jeremías, porque me dice, bueno, ¿y entonces qué pasó con Jeremías? Jeremías estuvo en el patio de la cárcel hasta que se cumplieron las palabras del Señor, y para darnos cuenta qué pasó con Jeremías, tenemos que volver a Jeremías 39. Ahí a partir del versículo 11, Jeremías 39, versículo 11, ahí vamos a ver entonces qué aconteció con él. Dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Nabuzaradán, al Rapsaris, Nergal, o sea, mandó a los príncipes. Enviaron entonces en el 14 y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Obed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, ¿qué pasó con Jeremías? Mira, el mismo Nabucodonosor dio órdenes acerca de Jeremías. Le dejó vivir, es más, ordenó que le dieran provisiones y que él escogiese dónde se quería quedar. Lo premiaron a Jeremías. Es increíble que mientras él estaba, parecía que él estuviera trabajando como para Nabucodonosor, porque él estaba haciéndole toda la propaganda a Babilonia.
él estaba agenciando al imperio babilónico, porque él todo lo que decía era, viene Babilonia, Babilonia va a invadir, pásense a los caldeos y les va a ir bien. O sea que digamos que seguramente Nabucodonosor conocía las palabras del profeta Jeremías y la labor que él estaba haciendo. Por eso lo tuvo en consideración y no permitió que lo mataran ni lo llevaran cautivo, sino que lo dejaron allí. Lo dejaron allí donde que él escogiese dónde iba a vivir en total libertad, y antes le sustentaron y le dieron, por ahí dice que le trajeron hasta regalos. Entonces, también el Señor le da una palabra a este eunuco que rescató a Jeremías de la cisterna y le dice que él no iba a morir, sino que iba a ser rescatado, iba a ser guardada su vida por botín. Eso era lo que le iba a pertenecer a él. No lo iban a matar. A pesar de toda la destrucción, él iba a permanecer vivo. Entonces, de allí acontece que dejan entonces a una persona reinando y lo dejan a cargo de Judá y de los que quedaron allí, de la gente que quedó allí. Ellos van a nombrar un gobernador. Babilonia entonces va a nombrar un gobernador allí en Jerusalén que se llama Gedalías. Eso lo tenemos que leer en el capítulo 25 para ahora sí terminar entonces el capítulo 25 del versículo 22 al 26, porque queda una partecita que la vamos a leer al final. 22 al 26. Si Anita nos colabora con la lectura, por favor. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador de Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tamumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció... Espérate un momentico, sí, está ahí. Bueno. Vamos a contextualizar esto. O sea que el rey Nabucodonosor dejó a Gedalías como el gobernador, y Gedalías estaba a favor, digamos que era una persona de confianza del imperio, y la gente pues se vino y se sometió y querían servir a Babilonia, digámoslo así. ¿Quieres cerrar el micro, Anita, un momentito? Pero conspiraron contra Gedalías, imagínense eso, conspiraron contra él y vinieron y lo mataron. Cuando nosotros, bueno, si queremos ampliar qué pasó, tendríamos que leer todo el capítulo 41 de Jeremías, porque allí habla muy claramente lo que pasó. Toda la conspiración la va a narrar Jeremías aquí en el capítulo 41. ¿Cómo fue que lo
lo mataron. Primero a él le anunciaron, a Gedalías le voy a hacer un resumen, a Gedalías le dijeron, te van a matar porque el hijo de no sé quién está conspirando, y él no creyó que lo iban a matar, y luego este hombre le puso una cita y él lo recibió, y en esa cita lo mataron. Y la gente tuvo mucho miedo, o sea, tuvo miedo porque si estaba pasando eso, pues iban a venir los caldeos nuevamente y pues quién sabe qué iba a pasar, porque eso era allí como digamos un golpe de estado que le estaban dando nuevamente a Babilonia porque era el gobernador que había establecido Nabucodonosor. Y tuvieron mucho miedo y ellos entonces eh, quisieron irse a Egipto. Ellos quisieron ir a Egipto a refugiarse allí por miedo de los caldeos. Entonces resulta que Jeremías le advierte a este remanente que no huyan a Egipto. Jeremías entonces les va a hablar y les va a decir que no huyan porque si ellos se van a Egipto, van a morir en Egipto. Ustedes saben que desde que el pueblo salió de Egipto, el Señor les dice, nunca más regresen a Egipto. Y por eso es que aquí se está cumpliendo esta sentencia. Ellos no podían regresar a Egipto. El Señor nos sacó un día a su pueblo de Egipto y Egipto no es una opción de refugio para los hijos de Dios. Y aquí ellos están queriendo regresar otra vez cautivos a Egipto. En el versículo 42, ustedes si luego leen el capítulo 41 se van a dar cuenta de toda la conspiración, cómo fue y cómo es que matan a Gedalías. Pero en el capítulo 42 de Jeremías, ahí podemos leer qué fue lo que aconteció, cómo Jeremías les va a decir que no se vayan a Egipto. Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Mire, vienen a consultarlo. Lo mismo que Sedequías venía a consultarlo, pero no lo oía. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no me reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad, de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, o a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Serea, y a todos los oficiales, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaseis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, de cuál tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no, moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allí moraremos. Ahora por eso hoy la palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Moriréis de hambre
de que tenéis temor allá en Egipto, perseguirá y allí moriréis. Y os perseguirá y allí moriréis. Dice, y todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo. Bueno, eso fue lo que Jeremías anunció. Les dijo que no se fueran. Y les dice al remanente. El 19 dice, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. El capítulo 43 dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, todas esas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos, dijo Azarías, hijo de Osaías, a Johanán, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar, sino que Barud, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. O sea que ellos no hicieron caso. Habían dicho que sí, que iban a obedecer, pero finalmente cuando escucharon que Jeremías les dijo lo contrario, porque ellos querían hacer, dijeron que no, que esa no era la palabra de Dios, y se fueron a Egipto. Y lo que uno entiende después, si sigue leyendo, es que todas las palabras de Jeremías se volvieron a cumplir. Esta gente murió. Esta gente murió en Egipto. Esta gente fue allí, fue perseguida. Todos murieron porque no obedecieron a la voz del Señor. Entonces, el Señor, a pesar de todo esto, siguió usando a Jeremías como profeta. No se sabe. Jeremías va a ir entonces a Egipto y va a seguir profetizándoles a esta gente. Después de esto, Jeremías sigue profetizando contra las naciones, porque la profecía de Jeremías no solamente es contra Judá, sino contra las naciones. Y hay una larga profecía también contra Babilonia. Jeremías va a profetizar contra Egipto, va a profetizar contra Filistea, contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra Damasco, contra Sedaria, Zor, contra Elam, y finalmente en el capítulo 50 ustedes van a leer toda la profecía que va a decir Jeremías sobre Babilonia. Y es curioso porque muchas de las palabras que están aquí en esta profecía que habla Jeremías a Babilonia son muy parecidas, algunas palabras de esas, a las que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis cuando habla de Babilonia. Por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 50 dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. O sea, ustedes van a la parte en Apocalipsis que habla también de Babilonia, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, todo esto va a ser el juicio de Dios sobre Babilonia. Ustedes leen todo ese capítulo, el 50 y el 51, va a hablar sobre esto. En el 50, en el versículo 13 dice, tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Cuando usted va a Apocalipsis 17, 1, 15, usted va
a leer estas mismas palabras, la que mora sobre muchas aguas, ¿no? Hablando de Babilonia. Entonces, tenemos que ver y comparar y situar a Babilonia también y entender qué es Babilonia para nosotros hoy en día. Porque podríamos decir, no, Babilonia solo es esa parte que existió y que fue juicio para Judá por su desobediencia. Pero si el libro de Apocalipsis vuelve y menciona a Babilonia, y el Señor va a usar estas mismas palabras profetizadas por Jeremías, entonces es que tiene una importancia y tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con nosotros. Por eso nosotros tenemos que estudiar el significado, lo que va a significar Babilonia para nosotros de una manera espiritual. Y para eso tendríamos que hacer un estudio adicional y ver desde dónde nace Babilonia, qué significa Babilonia, desde sus inicios en el Génesis, porque ustedes recuerdan que Babilonia viene de la palabra Babel. La palabra Babel significa confusión. Y vamos a tener que hacer una comparación desde allá para poder ampliar el entendimiento de lo que es Babilonia y qué tiene que ver con nosotros. Pues Jeremías tiene que ver mucho, es el que va a profetizar sobre, sobre esto. Y fíjense algo curioso que hace Jeremías allí en el capítulo 59, en el versículo 59 del capítulo 51, va a hacer algo Jeremías con la profecía a Babilonia. Dice que en el 59 palabras que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces se dan cuenta que toda la profecía que Jeremías ya había preparado, las escribió en un libro, en un rollo, y ese rollo él mandó a que lo arrojaran al Éufrates. Y todo esto se cumplió, literal. El Señor dijo que Babilonia iba a ser guarida de chacales y que nunca más iba a ser edificada. Y usted va hoy a Irak, a lo que corresponde hoy Irak, de donde era Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Este hombre, él tenía como esa visión de que él era como ese Nabucodonosor moderno, y él quería reedificar Babilonia y como volver a ser ese imperio grande. Y ustedes van hoy en día y prácticamente que este pueblo se secó, el río se secó, todo quedó en ruinas, no hay sino ruinas allí, no hay sino un montón de escombros y es guarida de chacales. Y nunca más se va a reedificar. Y nosotros tenemos eso claro hoy por las palabras del gran profeta Jeremías. Ya había profetizado Jeremías sobre esto y ciertamente que cada una de las palabras del profeta se cumplieron, porque después
vino el imperio medo-persa, que fue el que siguió después de Babilonia. Después vino el imperio griego y Babilonia fue destruida. Todo esto fue destruido y no quedó nada, nada, absolutamente nada de la gloria de este imperio. Entonces nosotros podemos confiar plenamente en las palabras del Señor. El Señor es real y tenemos la escritura y tenemos todas estas palabras de los profetas para que nosotros las atendamos hoy. Lo que nos hace falta es entender entonces qué significa Babilonia aplicada a nosotros, porque estamos viendo en la parte literal, en el estudio del libro de Segunda de Reyes, estamos viendo la parte que se cumplió para Judá, pero entonces tendríamos que entrar a ver proféticamente qué significa para nosotros. Tendríamos entonces que hacer un anexo a este estudio. No podríamos terminarlo hoy porque el mensaje de Dios es claro también para nuestro tiempo, diciéndole el Señor a su iglesia, a su pueblo, salid en medio de ella. Entonces eso es lo que vamos a seguir estudiando, hacer un análisis de esto, porque es el mensaje central que nos va a dejar el libro de Segunda de Reyes como advertencia para nosotros hoy día a su iglesia. ¿Qué significa? El libro de Jeremías termina justamente como Segunda de Reyes también, como el libro de Segunda de Reyes, diciendo que Joaquín es liberado de la cárcel. Recuerdan que Joaquín fue llevado cautivo y él va a ser liberado, curiosamente va a ser liberado. Dice, aconteció a los 30, estoy leyendo el capítulo 25 de Reyes, el versículo 27, dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. Entonces vemos aquí algo extraño, algo que acontece con Joaquín, una misericordia de Dios para con él, que fue sacado de su prisión y fue puesto en alto y comía también de la mesa del rey. Eso significaba que tenía un lugar de privilegio. Todo el que comía de la mesa del rey era porque tenía un lugar de privilegio. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Recordemos que este es el linaje, estos son los reyes, y ese linaje viene de David. Y lo que el Señor está guardando aquí es el linaje, la descendencia del Mesías. El Señor es fiel con David. El Señor aquí lo que nos va a demostrar esto es que sigue siendo fiel con David y sigue el Señor trayendo esa misericordia y cumpliendo las promesas a David. Y cuando uno va ya a Mateo e estudia la genealogía de Jesús, hay 14 años desde Adán hasta David, de David hasta el último rey. Hay 14 años hasta la deportación a Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta José hay otros 14 generaciones, no años, perdón, generaciones. O sea que hay 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. 3 veces va a contar las 14 generaciones la genealogía del Señor. O sea que la genealogía de David no se detiene en el cautiverio porque el Señor tuvo misericordia y allí sigue prosperando el linaje del rey David hasta los días del Señor, por el lado de José, que fue el padre adoptivo o putativo del Señor Jesús.
que es la genealogía que va a marcar y que va a nombrar Mateo. Entonces vemos esa misericordia de Dios con Joaquín, y lo que nos muestra es eso, nos muestra esa misericordia de Dios con la descendencia de David, con la descendencia de David. Aquí termina entonces el libro de Segunda de Reyes, para nosotros entender entonces qué pasa con la deportación, qué pasa con Judá. Tendríamos que seguir estudiando los libros que siguen, que serían los libros de la restauración. Los libros de la restauración es Esdras y Nehemías, acompañados obviamente de los profetas que van a acompañar el tiempo de la restauración. Después de los 70 años que va a anunciar el profeta Jeremías, ustedes saben que Jeremías también anunció que el cautiverio de Judá iba a ser por 70 años. Eso está, creo que es el capítulo 25 de Jeremías. Ustedes leen este capítulo, ustedes se van a dar cuenta que allí está anunciado que es por 25, por 70 años, que va a ser, que va a estar, sí, el capítulo 25 de Jeremías. Son 70 años de desolación. Mientras ellos están allí cautivos, eso es lo que va a profetizar Jeremías. Y ustedes recuerdan que eso es lo que recordó Daniel. Daniel sí recordó las palabras del profeta Jeremías cuando él se acuerda de que se estaban cumpliendo los 70 años, y Daniel se humilla y hace una oración muy especial a Dios, recordándole que se estaban cumpliendo estos tiempos y que era el tiempo de reconstruir otra vez a Jerusalén y el templo. Y entonces el Señor empieza a mover todas las cosas. No todos los que fueron cautivos a Babilonia van a regresar de Babilonia. Allá en Babilonia se quedaron muchos que no quisieron regresar a edificar la ciudad. Eso también tenemos que estudiarlo. Muchos no quisieron sobreedificar la ciudad, reedificar la ciudad. Se quedaron en Babilonia porque ya tenían casas, habían prosperado, habían hecho negocios. Algunos dicen que los bancos, la idea de los bancos surgió en Babilonia con los judíos. Ustedes saben que los judíos son los dueños de la banca mundial. Algunos dicen que ellos allá aprendieron el negocio de los bancos. La sinagoga, también la sinagoga es una idea que surgió en Babilonia porque ellos no tenían templo, entonces se reunían en las sinagogas buscando al Señor. Entonces para eso yo les tengo que proponer, mis hermanos, si ustedes están de acuerdo, pues que sigamos el estudio hablando primero de lo que significa Babilonia, traída a nuestro tiempo, y lo que significa la restauración, viendo la restauración de Jerusalén y el templo, y también lo que va a significar para nosotros la restauración de Jerusalén y el templo en nuestros días. Tendríamos que hacer ese paralelo para que podamos entender los tiempos que nosotros estamos viviendo, que es sumamente importante. Entonces les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a seguir en el estudio? Sí, Martica. Ok, ¿qué dice el hermano Alecito? Que yes. Ok, bueno, María Victoria dice que sí. Bueno, entonces Anita también está de acuerdo. Bueno, las hermanas están de acuerdo, entonces seguimos el estudio. Sí, Martita. Ok, Laurita. Seguimos el estudio porque entonces nos quedaríamos cortos con el entendimiento de lo que significa Babilonia en nuestros tiempos y la aplicación que tiene para nuestros días, que es muy valioso. Hoy nos enciendes el corazón.